Bueno, continuamos. Continuamos. Sexto Congreso Internacional de OAFI, Auditorio AXA en Barcelona, por el mundo, a través del canal de YouTube de OAFI, donde se van a ir colgando todas estas charlas. Imagino, si no me ha dicho lo contrario, que tenemos al siguiente ponente que entra online, preparado. Ahí lo veo. Buenos días, Marc. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, fíjense ustedes, siempre lo hemos hablado, ¿no? Las enfermedades reumáticas más, ¿no? El tema de la discapacidad, el tema de la dependencia en los pacientes con patología osteoarticular. Si bajan un poquito el tono de voz, se lo agradeceré para que podamos seguir esta misa. Muchas gracias. Decía la discapacidad y la dependencia en los pacientes con patología osteoarticular. Hay un consejo que es el Consejo Español de Defensa de la Discapacidad, de la cual el señor Marc Subirón es su asesor jurídico. Y hoy está con nosotros para contarnos qué es, para contarnos qué hacen y para contarnos, bueno, las posibles soluciones que hay sobre estos problemas. Yo pido un aplauso para el señor Subirón, por favor. Muchas gracias. Marc, creo que tiene usted una presentación para nosotros, ¿no? Así es, muchísimas gracias por la cálida bienvenida. Antes de proyectar la presentación, efectivamente, yo represento hoy aquí pues, la Asociación del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, que es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito estatal, la cual pues tiene por objetivo o misión, mejor dicho, pues la defensa de los derechos, de la calidad de vida de estos colectivos. En nuestra asociación no solo de alguna forma representamos a las personas, a sus familias y a las entidades que las representan, sino que tratamos de una forma totalmente transversal poder acoger el máximo de esfuerzos, talento y suma en esta lucha. Esto significa que tratamos de cubrir todo el ciclo vital de una persona, desde su nacimiento hasta la vejez, ¿no? Por ahí pues tenemos centros educativos de educación especial, centros especiales de empleo, tenemos residencias y muy importante, y es por lo que hoy me alegra mucho estar aquí, pues ustedes como comunidad científica para hacer esas aportaciones de valor y poder construir propuestas para la administración, para los partidos políticos, para mejorar y brindar un proyecto vital de mucha más calidad para las personas pues, que tienen una discapacidad o se encuentran en una situación de dependencia. Sí, pues, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla que visualizo que se ve perfectamente. La voy a ampliar para que la puedan ver. Perfecto. Pues bien, la sesión de hoy, en este caso, se titula Discapacidad y dependencia en pacientes con patología osteoarticular. Lógicamente, porque tratamos de circunscribir con OAFI, a quien por cierto pues agradecemos muchísimo la oportunidad de estar aquí, al doctor Vergés, al doctor Vaquero y a todo su equipo por este fantástico congreso. Tratar de, pues, de alguna forma dar herramientas tanto a la comunidad científica como a pacientes pues, en esas patologías osteoarticulares, ¿no? Y vamos a tratar de definir un poco esos conceptos que muchas veces nos rondan a todos por la cabeza: incapacidad, discapacidad, dependencia, qué conlleva una situación, qué conlleva otra, para tratar pues, de dar más herramientas, ¿no? a esos pacientes. En primer lugar, antes de empezar, a nosotros siempre nos gusta aclarar un poco unos conceptos que, si bien convergen en algunos puntos, son totalmente diferentes, ¿no? Hemos escuchado en múltiples ocasiones el término incapacidad. La incapacidad puede darse en dos ámbitos. Puede darse una incapacidad en el ámbito laboral o en la incapacidad civil. Significa la incapacidad laboral, no estrictamente ligado con una discapacidad, que por una enfermedad común o por un accidente de trabajo, pues vemos reducida la pérdida de capacidad para desarrollar un empleo. Si puedes encontrar
capacidades pues permanentes, totales, temporales, etcétera. Pero no ello automáticamente nos lleva a una discapacidad. Es decir, le doy la vuelta. Las personas con discapacidad, por tener discapacidad, de facto no están impedidas para trabajar ni mucho menos. Solamente si existe esa relación laboral previa y así se ha declarado pues, por la Seguridad Social o por el tribunal competente. Luego tenemos la incapacidad civil. Eso afecta básicamente a la capacidad de obrar del individuo, en el sentido de pues, prestar su consentimiento para los actos jurídicos más importantes de la vida. De lo contrario, pues procederemos a ponerle unos apoyos, unas personas que le van a ayudar pues, a la hora pues, de firmar todo tipo de contratos jurídicos y de tomar las decisiones en su vida. Pero luego finalmente llegamos a la discapacidad de la dependencia, que es de lo que hoy vamos a profundizar más y en concreto trataremos de aportar algunas notas en ese ámbito de la patología osteoarticular. Aquí vemos un breve índice de lo que vamos a hablar en esta breve sesión, que es la discapacidad de patología osteoarticular, cómo se reconoce esta discapacidad, qué derechos y beneficios, porque al final es un poco el mensaje que queremos dar hoy aquí, ¿no? ¿Por qué pasar esa valoración y obtener ese reconocimiento? Y luego, finalmente, unas breves notas sobre la dependencia, pues en ese mismo sentido. La discapacidad. Para eso, y eso ya es defecto de profesión, hay que irse pues, a las leyes, por supuesto. Tenemos la Ley General de Discapacidad del año 2013, que la ven ustedes abajo de la pantalla. Es la que viene a sustituir en el año 2013 la antigua LISMI, la Ley de Integración Social del Minusválido. Este texto lo que vino a hacer es a refundir varias normativas del ámbito de la discapacidad y tratar pues, de dar la nueva nomenclatura, una nueva visión ajustada a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Dice así, es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias presumiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esta definición, farragosa por supuesto, como no puede ser de otra manera viniendo de una ley, tiene tres elementos importantes que yo les quisiera destacar, ¿no? El primero es la deficiencia, ¿no? Entramos en una persona pues, que tiene una deficiencia corporal que va a ser pues, diagnosticada en ese sentido, ¿vale? Pero esa deficiencia aisladamente no va a ser discapacidad, sino que además vamos a tener que correlacionarla con una limitación en la actividad. En la actividad se refiere pues en la actividad cotidiana, ¿no? Pues, en la interacción social, en el desplazamiento, en la deambulación, en las actividades de la vida diaria. Y como consecuencia de esas dos primeras vamos a tener una limitación o incluso en los casos más afectados un impedimento para la participación en la vida social como cualquier ciudadano. Esa situación nos lleva a comprender la discapacidad como un fenómeno complejo, social, en el cual, valiéndonos de ese diagnóstico, de ese análisis médico, le vamos a sumar unos factores sociales, unos factores psicológicos que nos van a dar pues, una situación, un reconocimiento de una situación para poder de alguna forma promover pues, todas aquellas medidas y apoyos necesarios para compensar pues, esa discapacidad en el ámbito social de la persona. A grosso modo, cuando hablamos de discapacidad, es un término que engloba muchísimas patologías, muchísimas situaciones. Debo advertirles que cuando hablamos de discapacidad, sobre todo en el ámbito social, no lo hablamos como una patología, aunque en origen pueda tenerlo estrictamente médico, sino hablamos de una condición. Es decir, las personas con discapacidad, al ser una situación permanente, aunque suene quizá un poco triste, no se van a curar, sino que van a convivir
en la mayoría de los casos con muy buena calidad de vida con esa condición, ¿no? Entonces, existe una gran diversidad de discapacidades que yo he tratado de agrupar de acuerdo a hacer la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud en 5 grandes discapacidades que se subengloban entre ellas, ¿no? La primera viene referida a la discapacidad física que, como el propio nombre indica, viene referido a 2 tipos de discapacidad, la funcional y la orgánica. La funcional se relaciona pues, con todas las alteraciones corporales que afectan pues, al sistema neuromuscular, al sistema esquelético y que impiden pues, su correcto pues, deambulamiento y movimiento. Es aquí, lógicamente, donde encontraríamos las patologías osteoarticulares según grados avanzados considerándose discapacidad. También podríamos encontrar lesiones medulares, paraplegias, hemiplegias, también parálisis cerebral, cualquier afectación traumática con carácter permanente, etc. Luego tenemos la discapacidad orgánica, pues viniendo referida a procesos fisiológicos o de órganos internos, riñones, pulmón, etc. Luego tenemos la discapacidad mental, podemos diferenciar mental psíquica y la intelectual. Mental, pues son aquellas condiciones adaptativas, ¿no? En esa toma de decisión que la persona pues no puede llevar a cabo por trastornos en su conducta. Por ejemplo, hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, la esquizofrenia, en todas las referidas a salud mental. Y finalmente la intelectual, que hace referencia pues, a la capacidad del intelecto para la toma de decisiones, en la cual se sitúa por un nivel inferior a lo que es estándar clasificado de acuerdo con los parámetros médicos. Finalmente tenemos la sensorial, pues, que la cual pues, viene a indicar el tema de los sentidos afectados, auditiva, en cualquier ámbito, ya sea ceguera, baja visión, etcétera, visual, visual, disculpa, me he cruzado las palabras, auditiva, tacto, gusto, olfato y sistema nervioso. Lógicamente nosotros vamos a tratar de profundizar un poco en la física funcional y a partir de ahí ver cuáles son las ventajas, los derechos para las personas con discapacidad. Pero antes de ello, ¿quién reconoce esa situación con discapacidad? ¿Es realmente el médico? No, es también digamos, una competencia que actualmente la tienen las comunidades autónomas por el sistema competencial de España, que se lleva a cabo pues, mediante los equipos de valoración y orientación de las comunidades autónomas. Por unos equipos, unos órganos técnicos formados no solamente por médicos, sino por psicólogos y trabajadores sociales. ¿Por qué? Pues porque queremos también de ese día, además de tener un diagnóstico pues riguroso, objetivo, que nos permita comprender pues las dolencias de aquella persona, además sumarle pues esos factores sociales como los que, por ejemplo, cito aquí en pantalla: edad, entorno familiar, la situación laboral y profesional, niveles educativos, entorno habitual de la persona, porque aquello nos va a permitir de alguna forma completar el porcentaje de discapacidad que le vamos a dar a una persona, a partir de la cual, como luego expondremos, es a partir del 33% donde tiene el reconocimiento legal como tal. En este caso, ¿cuál es el criterio? Porque lógicamente estos equipos se tienen que regir por un mismo criterio. Pues es el Real Decreto 1961-1999, reconocimiento, declaración y clasificación del grado de minusvalía. Un decreto muy antiguo que recientemente, hace escasos días, la semana pasada me refiero, fue actualizado con un nuevo Real Decreto que actualiza este baremo de discapacidad. Lógicamente nosotros tenemos nuestros profesionales analizando este decreto y nosotros hoy vamos a hablar en función del antiguo decreto que todavía es vigente durante 6 meses más, para luego, pues en otra ocasión esperemos, le lanzo el guante al doctor Vergés para poder pues, analizar este nuevo decreto a ver si incorpora novedades significativas para los pacientes con patologías osteoarticulares. Pues bien, este Real Decreto lo que hace es, en función de las discapacidades que veíamos anteriormente,
establecer un porcentaje de deficiencia a esa lesión, y con lo cual se les añade unos correctores o unos, digamos, baremos sociales que luego dará lugar a ese porcentaje. Esta declaración, que es un procedimiento administrativo, podrá ser revisado, por supuesto, si existe una mejoría, si la discapacidad pues empeora o agrave. En este caso tendremos que esperar pues 2 años, excepto pues que haya un error notorio, material, etc. Entonces, de todo este procedimiento administrativo iniciado en la comunidad autónoma a solicitud del paciente, una vez pues se encuentra en esa situación, va a llevar lugar a ese grado final de discapacidad. Entrando en la discapacidad y en la patología osteoarticular, en estas breves notas que hoy expondremos, primero debo pedir que me excusen porque seguramente no lo haré con la mayor precisión técnica que ustedes podrían tener, dado que al final pues el asesoramiento, digamos, técnico médico es realizado por los profesionales que tenemos en el consejo en ese sector. Y el resto, en mi caso, pues es una visión más general de todo el procedimiento en términos de derechos, de garantías y de procedimiento. Como ustedes saben mucho mejor que yo, en la patología osteoarticular hay una pues, limitación o pérdida de movimiento en esa superficie articular por esa degeneración de los cartílagos, que vienen muchas veces también acompañados por ese dolor y debilidad secundarios en esas articulaciones. Para poder valorar la discapacidad, cuando se acude a un centro de valoración, de los que hemos expuesto anteriormente, lo cierto es que la graduación radiográfica es el método más objetivo y válido para determinar la amplitud del movimiento. Y en este sentido, es el Real Decreto del baremo toma bastante importancia pues, el intervalo cartilaginoso o el espacio articular para aportar ese porcentaje de deficiencia. Ese porcentaje de eficiencia, que les voy a poner un ejemplo en la siguiente diapositiva. Esta es una de las múltiples tablas que se encuentran en el Real Decreto, ¿no? Establece las diferentes partes del cuerpo, en este caso extremidad inferior, otorgándole, pues, en función del intervalo, de los milímetros de intervalo, pues unos porcentajes. Por supuesto, el dolor o digamos esa debilidad también se ve compensado pues con otros valores globales que se suman al porcentaje de eficiencia. En el caso de la artrosis, como decía, perdonad, va por las diferentes, dependiendo de qué parte del cuerpo se presenta la patología o si es en varias, ¿no? Así pues, podemos encontrar pues una tabla específica o digamos unas puntuaciones específicas, mejor dicho, para artrosis de cadera, en el capítulo 2, como os he puesto aquí. Aquí pues lo que veremos es la afectación en los arcos de movimiento en las extremidades inferiores. Luego también tenemos la artrosis de hombro, en la cual pues habrá un porcentaje máximo de forma aislada para un 49% en función de las deficiencias del movimiento en ese hombro. Tendremos también pues artrosis codos o muñecas. Aquí pues nos fijaremos sobre todo pues en la flexión, extensión de esos codos y muñecas, así como en la pronación y la supinación. También tobillo, rodilla. Aquí pues le añadiremos también la limitación del movimiento y la posible anquilosis en caso de existir, para poder determinar ese porcentaje de eficiencia de aquella extremidad, y si hubieran varias, pues de forma global. Una cosa curiosa, cuando llegamos a la artrosis de las manos y los pies, me comentaban los expertos en la valoración, es que me comentaban que no hay mano o pie en conjunto, sino que el Real Decreto focaliza en los dedos, es decir,
en tanto en la pérdida de sensibilidad como de movimiento. Así pues, estos valores de deficiencia, aunque se sitúen en los dedos, de alguna forma tratan pues, de englobar todo lo que es las manos o los pies. Y finalmente, pues tenemos la artrosis de columna, en la cual la flexión lateral y la rotación son los aspectos más relevantes que vamos a tener en cuenta a la hora de asignar ese porcentaje. Lógicamente, para que podamos determinar un porcentaje elevado, pues la artrosis va a ser un grado avanzado en la cual realmente pues haya ese impedimento o esas limitaciones de la actividad. Y ya llegamos al núcleo ya de la exposición, el certificado de discapacidad, ¿no? Decíamos que tras pasar ese procedimiento, esa valoración, si de esas deficiencias obtenemos un porcentaje igual o superior al 33%, tenemos la consideración legal de persona con discapacidad. Esto que lo reconoce la comunidad autónoma, es importante decir que ya no es solamente un certificado, sino que también hay las tarjetas acreditativas, de aquí abajo os he puesto la Comunidad de Madrid y la de la Generalitat de Cataluña, que son documentos equivalentes y que así acreditan esa discapacidad. ¿Cuál es el sentido de pasar por todo este proceso? Pues la consideración de discapacidad es un mecanismo de protección pública. Es cierto que hay una dispersión normativa, tanto por materia, en las diferentes leyes de los diferentes ámbitos, como vemos aquí abajo, como por la comunidad autónoma o por el Estado en función de su competencia, que muchas veces dificultan, ¿no?, el ejercicio de los derechos. Pero lo cierto es que a partir de ese reconocimiento es cuando esa persona, además de pues, ser acompañado en todas las recomendaciones médicas, terapéuticas y de prevención y tratamiento, etcétera, podrá, pues, de alguna forma ejercer los mecanismos sociales, públicos de discriminación positiva que le ayuden en su integración social. A grandes rasgos encontramos pues beneficios tributarios importantes, minoraciones en la base imponible del IRPF, reducciones en el IVA, ciertos productos sanitarios, ortopédicos al 4%, también importantes exenciones en el tema de donaciones, de patrimonios protegidos, por ejemplo. Luego, en el ámbito educativo, pues hay reserva de plazas en las universidades, hay becas específicas para el estudio de personas con discapacidad otorgados en las comunidades autónomas, o también pues, hay las adaptaciones necesarias en la educación, todas las fases educativas, hasta concluir en el bachiller o en el ciclo correspondiente de formación superior. Prestaciones sociales. Aquí es importante destacar la pensión de gran invalidez, que no debe confundirse con la pensión no contributiva de invalidez, disculpad, que no debe confundirse con cualquier incapacidad laboral. En este caso es a partir de un determinado grado elevado de discapacidad, un 65%, y según la capacidad económica de la persona con discapacidad se le podrá pues, asignar una compensación mínima para satisfacer unas necesidades muy básicas en términos de los derivados de su discapacidad. Luego tenemos prestaciones por hijo a cargo por discapacidad, algunas ampliaciones de supuestos en pensiones de viudedad, orfandad, si tiene discapacidad, pues ciertos umbrales económicos se pueden también pues superar, etcétera. Luego en transporte importante tenemos pues en transporte diferentes descuentos en transportes ordinarios, por ejemplo en la Renfe, en los trenes hay la llamada tarjeta dorada, que lo conocerán también porque lo tienen las personas mayores o pensionistas, pero las personas con discapacidad son también destinatarios de esos descuentos. Hay exención ahí para poder adquirir pues la compra de vehículos, tenemos ese IVA también reducido, exención en el impuesto de matriculación, de circulación, etcétera. Por ejemplo, también por los aviones, que es lo que os pongo en la foto inferior a la derecha,
hay el servicio en los aeropuertos para facilitar ese deambulación en esas estructuras que son tan grandes, en los cuales pues un servicio pues acompaña en función de la diferente discapacidad, por supuesto. En las patologías articulares en la que hay una movilidad reducida, pues se puede usar pues cualquier pues vehículo eléctrico o una silla de ruedas o lo que fuere necesario. Finalmente, en empleo, el reconocimiento de discapacidad pues da acceso a incentivos para la contratación de personas con discapacidad. Sabemos aquello del cumplimiento del 2% en empresas igual o superior a 50 trabajadores, pero también hay mecanismos como es el empleo protegido o reserva de puestos de trabajo en la administración pública. Finalmente, la conciliación familiar y laboral, ya os decía, ¿no? Algunos, sobre todo esto viene enfocado ya no tanto para personas con discapacidad, sino yo tengo un familiar pues con discapacidad. Puedo solicitar una reducción de jornada por cuidados a esa persona con discapacidad, puedo ampliar pues ciertos permisos, como por ejemplo el de maternidad en caso de un hijo con discapacidad, o puedo incluso solicitar una prestación si hubiera pues un hijo con una enfermedad grave o afectado por un cáncer. Finalmente, y con esta diapositiva vamos a concluir, porque no quería pasarme de tiempo, que sé que la agenda del Congreso es muy extensa. Tenemos aquí en pantalla pues, el término de dependencia, que aunque tiene cierta relación con la discapacidad, no es ni mucho menos lo mismo. La ley de dependencia se rige por otra ley completamente diferente, la ley 39 de 2006, que es la mal llamada ley de dependencia, que en realidad le digo mal llamada porque es la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas con dependencia. Esta ley lo que venía un poco a cubrir o a mejorar en términos de servicios sociales era pues todo aquel envejecimiento de la población, sobre todo, en la cual pues los servicios básicos habituales pues se quedaban alejados de los cuidados, ¿no?, que esas personas necesitaban en función pues de su, digamos, la falta de autonomía derivada de la edad, enfermedad o discapacidad. Y aquí os he reproducido brevemente la definición que realiza la ley. Otra vez, carácter de estado permanente, ¿vale?, de personas que derivadas por la edad, enfermedad o discapacidad, es decir, que hay más factores que no solo una posible discapacidad, ligada a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, pues precisan atención u otras personas o ayudas importantes para las actividades de la vida diaria. Entonces, aquí, como hacíamos antes con la discapacidad, subrayo dos elementos importantes. El primero es la actividad básica de la vida diaria. ¿Cuáles son esas actividades? Pues las más intrínsecas, las más básicas a una persona. Vestirse, ducharse, comer, control de los esfínteres, mínima deambulación, acto sexual, por supuesto. Pues cuando una persona, derivada de esos factores que decíamos, llega a incluso no poder realizar esas actividades de la vida diaria, vemos que posiblemente estará en una situación de dependencia, en la cual el otro de los elementos fundamentales para cumplir este reconocimiento de esta situación va a ser la falta de autonomía, o lo que es equivalente, la necesidad de apoyos para realizar esas actividades básicas, ¿no?, de la vida diaria. ¿Todas las personas con discapacidad son dependientes? No, absolutamente no. Ni mucho menos la mayoría. Es decir, por regla general, una persona con discapacidad no va a ser dependiente. No porque queramos darles autonomía o porque queramos empoderarlas, sino que es por una suposición lógica hecha por ley que hasta que no le reconozcamos, no solicite esa ley de dependencia, no va a ser reconocido con ese carácter. La ley de dependencia también, como saben, es una competencia derivada a las comunidades autónomas, la cual ostentan su reconocimiento, y básicamente pues trata de, mediante dos mecanismos como son los servicios, ya sea pues centros de día, de la asistencia, residencia, todo este tipo de servicios, o mediante prestaciones económicas cuando se vive pues en partes del territorio nacional donde no se puede acudir a estos servicios, siempre o cuando en función de la capacidad económica, pues tratan de dar esos apoyos, esos cuidados
para la persona, en este caso, en situación de dependencia. Las personas con patologías osteoarticulares, en estos casos va a ser más complicado porque normalmente lo vamos a tener que asociar con alguna otra patología para poder realmente determinar esa absoluta o gran parte de la pérdida de la autonomía que nos dé pues, derecho a, a ese reconocimiento de la dependencia. Y por mi parte, nada más, agradecerles muchísimo por su atención. Sé que estas a veces ponencias jurídicas son un poco tediosas en términos de comprender por las diferentes regulaciones, pero creemos también que es lanzar un mensaje muy importante también de ir de la mano con la comunidad científica en esa vertiente más social, porque digamos, las personas, ¿no? Pues que tienen estas patologías, debemos hacerles un acompañamiento integral y para ello pues todos los mecanismos públicos de defensa de derechos, de prestaciones, de incentivos, deben ser conocidos con una actitud informada para poder pues garantizar la mejor calidad de vida posible. Muchísimas gracias a todos. Marc, muchísimas gracias a ti. Fantástica presentación, Marc. Tenemos ahí un documento fantástico para consultarlo en cualquier momento en la página web del Consejo Español de Defensa de la Discapacidad y también ya en la página web de UAFI, en la que también colgaremos. Creo que hay alguna pregunta o alguna reflexión sobre lo que nos ha dicho Marc. Señor Vaquero, José Luis. Sí. ¿Qué tal, Marc? Soy José Luis. Muchísimas gracias. Yo quería también un poco comentarle también al propio auditorio que supiera que tú estás residiendo aquí en Barcelona y tu intención era haber venido y precisamente pues la avería que ha habido en el ascensor pues es lo que ha imposibilitado que estuvieras aquí con nosotros y tu flexibilidad pues para acompañarnos aún así pues de una forma telemática. Muchísimas gracias, además por tu comprensión. En segundo lugar, yo también te quería agradecer cómo has personalizado perfectamente todo tu tema referido a lo que es la salud articular, ¿no? Porque es algo en la que yo creo que no, o sea, hay parte de los pacientes que no recurren a esa tramitación y es perfectamente viable también para nosotros, ¿no? Y por último, yo también querría comentar una cosa al auditorio y es el reciente acuerdo que se firmó de colaboración mutua entre OAFI, AECOSAR y vuestra organización, ¿no? Bueno, pues esto permite que también recibamos vuestro asesoramiento y vuestro apoyo especializado precisamente en esta materia y también bueno, pues hacerlo público pues para que también los pacientes de OAFI y AECOSAR pues conozcan de ello y que a través de nosotros pues pueden llegar hasta vosotros. Muchísimas gracias de verdad, Marc, por todo. Marc, un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.